Bueno, bienvenidos eh, de nuevo a esta actividad de clase que tenemos diseñado para el día de hoy con ustedes, eh, la cual tiene el siguiente derrotero. Vamos a trabajar una fase uno donde vamos a efectuar la presentación de la clase. En una fase 2 vamos a hablar del inicio de la misma. Y en una fase 3 vamos a efectuar el desarrollo de la clase, donde vamos a dar el marco teórico, las generalidades de lo que tenemos presupuestado para el día de hoy. Y en una fase 4 vamos a hablar de la parte de conclusión o cierre de la actividad que tenemos para el día de hoy. Bueno, en ese orden de ideas, pues vamos a hablar de la presentación de la clase del día de hoy según el plan que hemos eh, trazado. En cuanto a la presentación, queremos establecer que esta actividad se desarrolla con el objetivo de aprender en casa. Eh, Esta actividad es auspiciada por el IDEP de Bogotá. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Y hoy tenemos el gusto de presentarles una primera clase relacionada con la geometría molecular, y entonces vamos a pasar a la fase número 2 o fase de inicio de esta presentación. En la fase de inicio, en la fase de inicio queremos dar una pequeña introducción con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, y ese tema está relacionado con la geometría molecular. Es un tema bastante interesante y es un tema que está encadenado con la parte de los enlaces químicos y que nos puede dar también un soporte la mecánica cuántica en cuanto a la estructura tridimensional de las moléculas y el comportamiento de estas, es decir, en el estudio y análisis o caracterización de las moléculas a través de ciertas propiedades físico-químicas permeadas por la parte de la mecánica cuántica. Sin embargo, pues ese aspecto no lo vamos a profundizar en este primer avance. La geometría molecular es muy importante puesto que nos da la parte tridimensional de cómo puede ser la molécula, cómo puede ser una molécula, y esa parte tridimensional de cómo puede ser una molécula puede responder a varias propiedades, como mencioné hace un instante, entre las cuales están las propiedades magnéticas, eh, las propiedades químicas, propiedades físicas, eh, las propiedades biológicas de las sustancias, entre las cuales, por ejemplo, podríamos nombrar el agua, que por tener ciertas propiedades allí o cierto comportamiento a nivel de su estructura, adquiere comportamientos los cuales hace que la vida sea posible. Eh, Hablando pues, continuando con con la introducción o el inicio de esta clase, entonces vamos a mencionar la parte de las competencias que queremos desarrollar con los estudiantes. Queremos que los estudiantes a través de esta actividad de clase desarrollen habilidades como el dar la estructura de las moléculas. En ese orden de ideas, pues que aprendan a pensar críticamente del por qué, por decir alguna molécula, al tener un comportamiento tridimensional, como por ejemplo el agua, puede mojar y puede, por ejemplo, regular el calor. Eh, Vamos entonces a pasar, después de esta situación planteada, a la fase número 3 de esta presentación, que es la fase de desarrollo. Bueno, teniendo en cuenta la,
fase de presentación, la fase de inicio, vamos entonces a, como mencionamos hace un instante, a dar continuidad con la fase de desarrollo, o sea, dar el marco teórico, las generalidades de esta clase para que los estudiantes puedan, después de la actividad de cierre, desarrollar la propuesta que tenemos. Entonces, para el día de hoy tenemos en la geometría molecular, vamos a trabajar sin profundizar un poco en el tema de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Vamos a meterle un poquitico a el diseño tridimensional de este ion que tiene una carga negativa, que tiene dos cargas negativas, llamada el ion sulfato, el cual tiene una carga de -2. Entonces, las reglas para determinar la estructura o la geometría molecular del ion sulfato, de un ion, en este caso como el del sulfato, son las siguientes. Vamos a hablar de 7 reglas, Entonces, la primera regla es determinar el número total de electrones que me están aportando los átomos que hacen parte de esta molécula o de este ion. Entonces, para hallar el número total de electrones, yo desgloso la constitución de este ion en los átomos, valga la redundancia, que lo componen o lo constituyen. Entonces son el azufre y el oxígeno. Ahora voy a la tabla periódica y en la tabla periódica me voy a fijar a qué grupo pertenece cada uno de ellos. Y analizando eso, yo me doy cuenta de que el azufre pertenece al grupo 6 y el oxígeno también al grupo 6. Entonces, por estar en el grupo 6, se ubica primero los electrones de la capa de valencia. O sea, este 6 que está aquí hace referencia a los electrones de la capa de valencia o de la última nube electrónica que corresponde a este átomo. Entonces, el azufre tiene 6 electrones. Vuelvo y lo repito, eso nos lo da la ubicación que tiene el átomo en la tabla periódica, que ya lo hemos discutido en una sesión anterior. Entonces, este número que es o hace referencia a los electrones de la capa de valencia y que yo también los puedo determinar con el número atómico haciendo la configuración electrónica, lo multiplico por la cantidad que existen aquí en la fórmula. Como aquí no hay ningún número como subíndice del azufre, entonces asumimos que es 1. Entonces lo multiplicamos 6 por 1, me daría 6. Entonces, en este caso, el azufre me está aportando 6 electrones. Vamos al oxígeno. También pertenece al grupo 16 o 6A de la tabla periódica. Eso me significa de que también tiene 6 electrones en la última nube electrónica de ese átomo. Entonces, serían 6 electrones y lo multiplico por el subíndice que me está acá relacionando la fórmula, que son 4. Entonces sería 6 por 4, 24. Entonces serían ya 24 electrones que me aporta por los lados del oxígeno. Ahora, esta carga cuando esa especie química tiene una carga, yo debo de sumar esas cargas que tenga. Si es 1, 2 o 3, las debo de sumar al final. Entonces el aporte de esas cargas sería 2. Entonces me daría al final 6 por el lado del azufre, más 24 por el lado del oxígeno, serían 30, más 2 por el lado de la carga que tiene, que son 2 cargas negativas. Entonces sumaría 32 cargas, o sea 32 electrones serían los totales. Ahora, en el paso número 2, yo voy a hallar algo que se llama número de electrones para átomos individuales. Número de electrones para átomos individuales. Esto es lo que voy a determinar en el paso número 2. ¿Cómo determino la cantidad de electrones para átomos individuales? Cojo 2, lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que existan aquí en esta especie química. Y a eso le sumo la multiplicación que me dé de 8 por el número de otros átomos que existan en la especie química. Entonces, redondeando lo hacemos así. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? El hidrógeno sabemos que se simboliza con la letra H. Aquí no hay ninguna H, no hay ningún hidrógeno. Por consiguiente, como no hay ningún hidrógeno, sería 2 por 0. Y 2 por 0 me da 0. Y debo de sumar por la cantidad de átomos diferentes a hidrógeno. ¿Cuántos átomos diferentes a hidrógeno hay?
Entonces tenemos 4 por el lado del oxígeno y 1 por el lado del azufre. En total, la especie está constituida por 5 átomos diferentes a hidrógeno. Entonces debo de multiplicar 8 por 5, que me da 40. Y ese sería el número de electrones para átomos individuales, 40. 40 electrones. Entonces aquí me daría 40 electrones para átomos individuales. Por consiguiente, pasamos al paso 3. En el paso 3 decimos número de electrones de enlace. El número de electrones de enlace lo vamos a determinar con esta formulita que dice número de electrones de enlace para átomos individuales menos número de electrones totales. Número de electrones para átomos individuales menos número de electrones totales. Es decir, que el valor que me dio en el 2 le resto el valor que me dio en 1. Entonces sería 40 que me dio en este caso, 40 que me dio en este caso para átomos individuales, menos 32 que me dio para número de electrones totales. Entonces hago esa resta y me daría 40 menos 32 me daría 8 electrones. Estas son la cantidad de electrones que debo de tener para los enlaces químicos. Hago aquí una referencia bien interesante. Los enlaces químicos están formados, los enlaces químicos, cuando un átomo se une a otro, entonces están, en este caso, si es covalente, están compartiendo 2 electrones. Están compartiendo 2 electrones. Por consiguiente, si comparte 2 electrones, de inmediato, en la sección 4, esto ya me está indicando cuántos enlaces voy a tener. Entonces, ¿cuántos enlaces voy a tener? Los voy a determinar aquí con el paso 4. Miren, vamos a hacerlo. Dice número de enlaces. Entonces, el número de enlaces consiste en dividir número de electrones de enlace que me dio acá en el punto 3, lo divido por 2. ¿Por qué? Porque como tenemos 2 electrones para cada enlace, entonces sería 8 dividido 2, que fue la cantidad de electrones de enlace. 8 dividido 2 me da 4. Es decir, que voy a tener 4 enlaces. Si aquí me hubiese dado 6, entonces tendríamos 3 enlaces. Si me da 2, entonces tendríamos, si me da 2 dividido 2, entonces tendríamos un enlace. Porque recuerde que siempre 2 electrones hacen un enlace. Entonces, en el punto 5 debemos de hacer más o menos un diagrama, un modelo teórico, un modelo mental de lo que puede ser la estructura o el modelamiento de esa molécula. Y para hacer el modelamiento de esa molécula, entonces nosotros vamos a hacer el modelo teórico acá en nuestra mente. Tenemos azufre. ¿Cuántos azufres hay? 1. Lo ubicamos en el centro. Siempre el que está en menor cantidad, en este caso 1, como el azufre, se ubica en el centro. Y los otros, como en este caso que son oxígenos 4, entonces los vamos a ubicar de una manera geométrica, lo vamos a distribuir alrededor del azufre. Entonces vamos a ubicarlos alrededor del azufre, los oxígenos. Entonces me va a quedar así. Azufre. Aquí me va a quedar un oxígeno. Voy a hacerlo un poquitico más acá, por cuestiones de espacio. Entonces me va a quedar azufre. Aquí va a quedar un oxígeno. Aquí va a quedar otro oxígeno. Aquí va a quedar otro oxígeno. Y acá va a quedar otro oxígeno. Allí tenemos los 4 oxígenos alrededor del azufre. Y tenemos entonces los 5 átomos de los cuales estábamos hablando. Ahora, en el punto 4 me decía que son 4 enlaces. Recuerde que los enlaces se pueden simbolizar a través de este guión. Este me indica un enlace. Ahí está un enlace con el oxígeno. Otro enlace con el oxígeno. Llevamos 2, 3, 4. Ahí estarían los 4 enlaces. Es decir, que hasta aquí llevamos la molécula más o menos en el diagrama del modelo teórico que nos está expresando la situación. En el punto 6 me dice que debo de determinar el número de electrones que no se van a compartir aquí en estos enlaces, después de estos enlaces que está estableciéndose entre azufres y oxígeno. Entonces, los electrones que no se van a compartir. Para ello, entonces hago alusión a esta formulita que dice número total de electrones
le resto el número de electrones de enlace. Es decir, que me voy. Número total de electrones. ¿En dónde los hallé? En el punto número 1. ¿Que cuántos fueron para este caso? 32. 32. Y a esto le resto el número de electrones de enlace, que los hallé en el punto 3. Es decir, 32 menos 8. Y entonces me daría 24. Me daría 24. 24 electrones que no se van a compartir. 24 electrones que no se van a compartir. Entonces, esos 24 electrones que no se van a compartir, yo ahorita los tengo que, de mi modelo que ya construí aquí, tengo que jugar con él y tengo que mirar cómo los ubico. Entonces, yo ya tengo el azufre unido a 4 oxígenos. Tengo 24 electrones que debo de distribuir aquí. Tengo 24 electrones que debo distribuir aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? Resulta que el oxígeno dijimos que pertenece al grupo 6. Por consiguiente, él tiene 6 electrones en su capa de valencia o última nube electrónica. Entonces, como hay 4, entonces a cada uno de los oxígenos 6. 6 por 4 me da 24. O 24 dividido entre los 4 oxígenos me daría 6. Es decir, que cada uno de estos oxígenos va a llevar 2, 4, 6 electrones. Y así quedarían distribuidos los 24 electrones. Aquí quedarían distribuidos los 24 electrones. Aquí están 4, 6. 4, 6. Ahí están los electrones sin compartir ubicados en la molécula. Ubicados en la molécula. En la molécula que estamos idealizando, que estamos ubicando en su geometría molecular. En el punto 7, que es un punto muy importante, vamos a determinar lo que se llama la carga formal. Esa carga formal me va a permitir sacar o deducir ese 2 negativo o esa carga de menos 2 que tiene en este caso la especie sulfato. Es decir, que eso que nos dicen a nosotros que el sulfato trabaja con una carga de menos 2, que el fosfato trabaja con una carga de menos 3, entonces nosotros vamos a aprender a determinar esas cargas. Es decir, de dónde salen, cómo se justifica. De eso se trata aquí en esta parte. Entonces vamos a hacerlo. La determinamos así con esta formulita. Ubicamos más el número del grupo de un átomo menos el número de enlaces que tiene ese átomo menos el número de electrones sin compartir de uno de los átomos que están formando la especie química, es decir, esta especie. Y lo tenemos que hacer por separado. En este caso cogemos el azufre y el oxígeno y lo desglosamos de la fórmula que tenemos acá. Entonces, azufre más el número del grupo. Dijimos que el número del grupo del azufre es 6. ¿Cuántos enlaces tiene? Mírelo, el azufre. ¿Cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, menos 4 enlaces. ¿Cuántos electrones tiene sin compartir? Usted no está observando ningún electrón que tenga sin compartir. Por consiguiente, el número es 0. Entonces, al efectuar esta operación me quedaría más 6 menos 4 me daría más 2. Me daría más 2. Entonces, el azufre va a trabajar con una carga. Va a tener aquí una carga de más 2. Ahí, vamos a ubicarla allí. Vamos al oxígeno. Todos los oxígenos están unidos de la misma manera con el azufre y tienen la misma cantidad de electrones sin compartir. Por consiguiente, la operación que haga para uno de ellos me va a conducir a lo mismo para los 4. No tengo necesidad de repetirla 4 veces, vuelvo y repito, porque todos tienen 6 electrones y tienen un solo enlace. Si hubiese uno con menos electrones, tendría que hacerlo también para ese de forma diferente. Entonces vamos a hacerlo para el oxígeno. Grupo 6, o sea, más 6. Enlaces que tiene este oxígeno, 1. Entonces menos un enlace. Electrones sin compartir que tiene, 6. Entonces vamos a hacer la operación. Ahora hacemos la operación. Más 6 menos 1 me daría
más 5. Más 5 menos 6 me daría menos 1. Es decir, que cada oxígeno tiene una carga de menos 1. De menos 1. Tiene una carga de menos 1. Tiene una carga de menos 1. Cada oxígeno aquí tiene una carga de menos 1. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esas cargas? ¿Para qué las estoy haciendo? ¿Qué significado tienen? Entonces voy a sumar las cargas totales que hay acá negativas. Tengo menos 1 me daría menos 2. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. Es decir, que tengo en cantidad de cargas negativas, tengo menos 4. Que me las aportan los oxígenos. ¿Cuántas cargas positivas tengo? Más 2. Entonces, menos 4 más 2 es igual a menos 2. Entonces, de allí sale esa carga con la cual trabaja el ion sulfato, que es menos 2. De ahí sale, miren, ahí sale. Y ahí ya tenemos la estructura de la molécula o la geometría molecular del ion sulfato. Bueno, para pasar a la fase 4 del plan de la actividad de clase que diseñamos para el día de hoy, vamos entonces a concluir por el día de hoy la determinación de la geometría molecular de algunos iones. En este caso tocamos el ion sulfato, y con ese ejemplo vamos a dejar como situación para que ustedes allá practiquen la determinación, para que determinemos la geometría molecular del ion fosfato, que tiene una carga de menos 3. Y vamos a determinar la geometría molecular del ion sulfito, que también tiene una carga de menos 2, como el ejemplo que ubicamos acá. Entonces vamos a dejar esas dos situaciones para que ustedes practiquen con respecto a lo que dimos a conocer el día de hoy, situación relacionada con los iones negativos o aniones. No siendo más por el día de hoy, entonces muchas gracias y espero pues haber dejado bastantes inquietudes.